Muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta y última edición de Aquí el 8. Mañana volverá a ser Aquí la 8, pero de momento mientras esté yo, pues es en masculino. Son 2 horas las que tenemos por delante, como siempre, para abordar asuntos de actualidad del máximo interés para todos ustedes, a base de convocar a expertos para una mesa política, otra mesa social y algunas sorpresas a manera de entrevista que les vamos a ofrecer a lo largo de la tarde de hoy. Asuntos a tratar, pues hombre, los dos de los que más se está hablando en estos momentos son el juicio de las mascarillas que se celebra en el Supremo, con Jessica, con Koldo, con Ábalos, con la ex Miss Asturias, que ha sido hoy una de las grandes protagonistas. Esto parece un culebrón, ahora entre Jessica y la Miss Asturias ya verán ustedes cómo salen cosas que parecen propias de un serial venezolano o turco que están más de moda. Por el otro lado, lo de Irán y rodalíes, que diríamos aquí en Valencia, porque el Líbano también entra en este menú informativo, ya que ha habido un bombardeo de Israel al país de los cedros después de haber sido proclamado el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Irán ha respondido atacando a países del Golfo, con lo cual vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque ese alto el fuego parece más precario de lo que en principio los firmantes se supone que deseaban. Además de eso, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de absentismo laboral con cifras realmente preocupantes, de movilidad en Valencia, que también es bastante preocupante, lo mal que se circula o que se puede uno transportar, no solo en coche, también en servicios públicos por la ciudad de Valencia de un tiempo a esta parte. Homenajearemos por anticipado bueno, por anticipado no, porque el homenaje que le hicieron en Madrid fue la semana pasada. Estoy hablando de Antonio Sastre, el sastre que le hizo trajes al rey, que le ha hecho trajes a media clase política valenciana y nacional, uno de los más reconocidos artistas, porque hay que decirlo así, en su gremio en toda España. Homenaje en Madrid hace unos días y homenaje que le vamos a hacer también hoy aquí. Y abordaremos muchas otras cosas. Déjenme ver si hay algo así urgente que les tenga que decir. Hombre, sí, por el amor de Dios, el Lehendakari que ha dicho que tiene que ir el Guernica al País Vasco, y esa sería una forma de que los españoles reparáramos a los vascos. ¿Ustedes creen que hay mucho que reparar? No lo sé. Pero desde luego el asunto principal, el que nos llama especialmente la atención en el día de hoy, es el juicio en el Supremo, el juicio del caso que algunos llaman Koldo, pero que al final parece que se va a decantar por ser denominado el caso Mascarillas. Y ahí tenemos a una valenciana, a una abogada valenciana vieja conocida de la afición de los programas de esta casa, de la 8 Mediterráneo, que es Mamen Peris, y que está formando parte de las acusaciones populares. Mamen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal la sesión de hoy? Ha terminado antes de lo que esperabais, ¿no? Sí, ha terminado antes. Hoy no han sido tan fructíferas las explicaciones que nos han querido hacer esas dos amigas del exministro Ábalos. Ayer fue muy interesante toda la declaración de Jessica Rodríguez, el ejemplo de lo que no se debe hacer, aquella gente que cobra un sueldo público sin ir a trabajar y que lo reconoce abiertamente. Y hoy Claudia Montes sí que recurría a esos favores presuntamente al ministro, a Koldo, que era el alter ego del ministro, ¿no? Pero bueno, los ha tapado un poco más. Sí. Yo decía a nuestros telespectadores que esto parece un culebrón. Primero Jessica, ahora la ex Miss Asturias. Por en medio también ha estado el hermano de Koldo. Lo más destacado sería, Mamen, a tu juicio, de lo que estamos viendo hasta ahora, esto de que se cobre por no ir a trabajar, lo de las prebendas que algunas mujeres han obtenido de la trama, y el hecho de que ayer reconociera el hermano de Koldo haber ido a la sede del PSOE en la calle Ferraz a llevarse unos sobres con dinero. ¿Eso sería el resumen de estas 2 jornadas? Yo lo resumiría con el juicio de la vergüenza. Es la primera vez, Vicente, que tenemos a un ministro de España donde se le pide como mínimo una pena de 24 años de prisión. Esto no es broma. Pero sobre todo, yo creo que la sesión de ayer también fue muy clara, donde Joseba, el hermano de Koldo, ya le tira un dardo directamente al Partido Socialista, diciendo que al menos él ya ha ido 2 veces a recoger sobres y le consta que dentro de esos sobres había dinero en efectivo. El mutismo del Partido Socialista ante tales declaraciones también llama la atención, ¿no?
porque, bueno, tendrán que justificar por qué se le pagaba ese dinero, qué cantidad de dinero, a qué santo el hermano de Koldo va a recoger ese dinero. Yo creo que esto también es un pulso que están haciendo. Lo que decía, el juicio de la vergüenza, gente que cobra dinero público, no perdamos de vista esto, dinero público que han entrado por ser primero presuntamente la sobrina de Koldo o del ministro, después la amiga del ministro. Y bueno, ayer incluso el abogado del propio Ábalos, la defensa, tildaba de que si Jessica era una prostituta. Estamos asistiendo, como tú dices, efectivamente a un culebrón, pues casi me diría, pues turco, ¿no? Que decías tú. Yo creo que quedan aún muchas sesiones, sí. Pero bueno, ayer también vimos cómo se les pagaban los pisos, cómo viajes a tutiplén, de viajes institucionales también. Bueno, pues la corrupción que no tiene límites. Y desde luego estamos hablando de una persona que estaba muy próxima a pensar que Ábalos no solo era ministro de Transporte, sino que también era el secretario de organización del Partido Socialista, una de las personas de máxima confianza del presidente Sánchez. Yo creo que este juicio también, que también se llama el de las mascarillas, que no hemos empezado aún toda esa parte, pero son contratos astronómicos, pues bueno, donde se ve ahí efectivamente toda la corrupción. Hablamos de 7 delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias y sobre todo, Vicente, organización criminal. Hasta el propio Ministerio Fiscal apunta ya a que esto no fue un encuentro casual, esto no fue el haberte encontrado con alguien mala gente que te ha llevado por el mal camino. Esto estaba previsto, era realmente un concierto real para poder obtener ese beneficio. El poder político era el ministro, Ábalos, después estaba Koldo, que era ese alter ego, y después teníamos a Aldama, el intermediario, que facilitaba ello. Hay una cosa, Mamen, que me interesa, ya para acabar, que no te quiero retener mucho tiempo, que ha sido una sesión larga, aunque más corta que la de ayer, pero vamos, en cualquier caso intensa. La intrahistoria, lo que se comenta entre vosotros los abogados, los periodistas, la gente que está observando como espectadores más o menos interesados este juicio. ¿Cómo se entiende que el abogado de Ábalos le pregunte a Jessica si ha sido prostituta? ¿Cómo se entiende que el abogado de Koldo le pregunte al hermano de Koldo si fue a Ferraz a recoger dinero? ¿Qué hay detrás de todas estas cosas que se nos escapa o que al menos no terminamos de ver claramente a distancia? Bueno, los compañeros vuestros de medios de comunicación sabéis que aquello ahora está siendo efectivamente el foco mediático. Yo creo que ayer se quería centrar el foco mediático hacia otros temas. La declaración de Jessica yo creo que confirma esa condena por malversación. Yo creo que ahí Ábalos ya tiene una condena, si no cambiaran mucho las cosas, con su declaración es muy contundente, pero también creo que le están tirando ese órdago a Ferraz, sobre todo a través del hermano de Koldo. Están un poco, pues eso, yo creo que la mejor expresión es el dardo directo al Partido Socialista. Muy bien, Mamen, pues muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de entrar con nosotros en esta edición especial de Aquí el 8. Y nada, que sea provechoso, porque profesionalmente, desde luego, es un acontecimiento importante para un abogado. Gracias, Mamen. Un abrazo. Hasta pronto. Déjame que les presente a los componentes de la primera mesa de debate que tenemos hoy, la más política de las dos, que son don José Morgan, abogado. ¿Cómo está usted, don José? Pues muy bien, muchas gracias. Don Fernando Giner, economista. ¿Cómo estamos? Muy don bien. Fernando. Y don José Enrique Aguar, que es el presidente de Contigo. Don José Enrique. A ver, primeras valoraciones, así en 30 segundos, para abrir boca de estas dos sesiones. ¿Con qué nos quedamos, Pepe? Yo, pese a todo el ruido, Jessica, mis Asturias, etcétera, yo me quedo con lo más sangrante, y es que se estaba malversando dinero de aquello que más falta hacía, que eran las mascarillas para evitar las muertes del COVID. Don Fernando. Y que estamos en época, me sumo a lo que tú dices, y que estamos en época de pagar Hacienda. ¿Cómo le vas a pedir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales? Y este 20 de abril los autónomos tenemos que pagar el IVA, el IRPF, ves todo esto y dices, bueno, ¿esto qué chiste es? Don José Enrique. Bueno, yo primero alegrarme de que este juicio no haya tardado 11 años, como tardan otros, ¿no? Sí. Que sea un juicio rápido y que los jueces acierten y el que la haya hecho que la pague,
porque la hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos y ahora le tocaría pagarla en cárcel o donde le corresponda quien la haya hecho, si es verdad que se ha hecho. Muy bien, pues ahora mismo abundamos en estos y otros argumentos alrededor del juicio y alrededor de las otras cosas importantes que están sucediendo en el mundo y que nos llaman especialmente la atención políticamente hablando. Pero antes nos vamos a la jornada de hoy del Segundo Congreso Internacional de Patrimonio de Obra Pública y Ingeniería Civil. Adelante. Pues sí, efectivamente, hoy segunda jornada de esta segunda edición de este Congreso Internacional, y para hablarme de ella tengo al vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ricardo Martín de Bustamante. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, pues estoy aquí encantado porque además hoy aquí en Valencia. En Valencia, sí. Ayer estuvimos en Castellón y, como sabes, este congreso se desarrolla en la comunidad Castellón, Valencia y el último día en Alicante. Y bueno, lo que queremos es dar visibilidad a la obra pública, es que tenemos un patrimonio en España reconocido internacionalmente. Además, este congreso es internacional. Ayer de Latinoamérica asistí a un evento con más de 40 o 50 congresistas. ¿Y qué queremos? Pues queremos que todo el mundo sepa cómo la obra pública puede ser una atracción para el turismo, aparte de proteger y vertebrar los territorios. Y sobre todo también, como se sacaba ayer en conclusión, puede salvar vidas. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. O sea, el encauzamiento del Turia en Valencia, esa obra, si no hubiera estado, con los efectos de la Dana hubieran sido catastróficos. Y bueno, ahora lo que tenemos que aprender también de que con el cambio climático y con hay que proteger las estructuras de otra manera, diseñarlas de otra manera para que sean más resilientes y que aguanten lo que tienen que aguantar. Un éxito de este segundo congreso, con más de 500 participantes entre ponentes, asistentes, y hoy continúa. Hoy continúa y esperemos que el éxito siga igual. Hoy vamos a tener unas comunicaciones muy interesantes que yo animo a todo el mundo que entre en la web y que nos siga, porque se van a quedar sorprendidos. Y luego también, entre todas esas participaciones, lo has mencionado antes también, es ese carácter internacional. Sí. De las más de 170 comunicaciones hay muchas internacionales y yo creo que es el segundo año que lo hacemos bianualmente y estamos convencidos que en el futuro cada vez tendrá más repercusión internacional. Sí. Ricardo, muchísimas gracias. Todavía queda la jornada de hoy, mañana, y finalizará pasado en Alicante. En Alicante, exacto. Haremos una cena de gala el jueves para despedirnos y esperemos que salga todo muy bien. Pues estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. Volveremos al Congreso dentro de un ratito. ¿Se acuerdan ustedes de esas barajas con las que yo creo que de críos hemos jugado muchos, por lo menos muchos, que eran de oficios, ¿no? Los dentistas, los dentistas, esto es un acto fallido, es que iba a acabar diciéndose lo de los dentistas, pero bueno, los médicos, los abogados, en fin, igual que las había de tribus, también de tribus étnicas, pues también las había de oficios. El de dentista podría haber estado perfectamente en esa baraja. El oficio de prostituta no creo. Don José Morgan, don Fernando Giner y don José Enrique Aguar. Es que se está hablando mucho de profesiones en este juicio de las mascarillas. Ayer con Jessica, oiga, ¿usted ha sido prostituta? No, perdone, yo soy dentista y estoy colegiada. ¿Estamos rozando ya lo rosa y el papel couché en el inicio, en el arranque de este juicio, como en algunos otros? A ver, esto lo voy a decir por deformación profesional y como una crítica, ¿no? Es cierto que cuando actúas en sala pretendes siempre, incluso inconscientemente, una de las estrategias o las actitudes suele ser tratar de desprestigiar un testimonio, en este caso, que no te pueda beneficiar. Eso se suele ver, ¿no? Habitualmente en los juzgados. Lo que pasa es que en este juzgado, aparte de los abogados, aparte de los jueces, pues hay público y muchas cámaras que reproducen estas circunstancias
y que le dan una dimensión que quizás en otros Hombre, puestos ante unas meas culpas, también los periodistas solemos buscar este tipo de cortes. Bueno, tampoco pretendía. No en exclusiva, porque algunos al menos procuramos fijarnos también en las cosas más mollares, pero sí que es... pero llama la atención. Llama la atención, pero sí que es una realidad que suele ser una táctica que seguramente finalmente no tenga mucho resultado, ¿no? Porque al final, independientemente de la profesión o la actividad que realizara tal persona o cual persona, lo que se va a juzgar es si existía una conducta tipificada como delito. ¿Pero por qué el abogado de Ábalos es el que pregunta eso a Jessica? Pues seguramente es una conjetura para desprestigiarla, para tratar de ponerla nerviosa. Si en ese momento, pues como han apuntado, estaba realizando un testimonio que era perjudicial para los intereses del señor Ábalos, pues posiblemente ha utilizado esa estratagema. No lo puedo decir con conocimiento de causa porque ni Bueno, conozco... pero Ábalos ya sabría, o ya podría imaginar que ella diría que no era prostituta, sino otra cosa, en este caso dentista. Bueno, dentistas, y ahora que decías lo de la renta, desgrava este año. Dentistas. Sí, con las medidas de la Generalitat, el acudir al dentista, no lo sé, Vicente. A ver, ya lo sé, pero bueno, ya es una explicación razonable. Estamos para especular sobre estas cosas porque no tenemos más una detalles. Explicación razonable y que no solo se produce en esas salas, sino que en muchas salas... Igual que hoy, por ejemplo, la ex Miss Asturias, cuando ha dicho que ella en su tiempo de trabajo se iba a la biblioteca de Oviedo a leer libros sobre trenes. Pues vamos, yo creo que alguna sonrisa se habrá escapado entre el público, ¿no, don Fernando? Sí, la verdad es que suena más a la Isla de las Tentaciones que algo serio. Esto está perdiendo toda la seriedad, pero lo malo es que nos estamos acostumbrando. O sea, yo la impresión que tengo es que la gente lo ve, se ríe y sigue a lo suyo. Es decir, que hay una desafección tremenda entre lo que está ocurriendo en esa sala y el día a día de las personas. Lo que intento decir es que no nos merecemos estos cargos y no hay que olvidar que este hombre, además de ministro, ha sido el número 2 del Partido Socialista. Es que esto lo digo porque en los 10 minutos que ha estado hablando Mamen, a quien le doy saludos, al Partido Socialista lo ha nombrado una vez. Es que ahora viene el caso Kitchen y va a ser el caso del PP. Este no es el caso de Ábalos y el otro es el caso del PP. Y además, como tú bien apuntabas, esto a lo mejor en un mes está resuelto. ¿Cuál? ¿Este juicio en un mes y medio va a una velocidad de vértigo. Podría estar perfectísimamente en un mes y medio sentenciado. Sí, Kitchen dice que va para largo. Con el Tribunal Supremo. Bueno, vamos a ver. El hecho es que yo creo que no es justo que una cosa sea el caso Ábalos o el caso de las mascarillas y otra cosa sea el caso del PP. Y no estoy defendiendo al Partido Popular, ni mucho menos, pero lo digo porque mediáticamente lo que le está llegando al ciudadano, al ¿Pero ustedes espectador. creen que se está empatando el partido? Pues yo al principio tenía la sensación de que al comenzar prácticamente a la vez Kitchen por un lado y mascarillas por el otro, digo, a ver, y viendo cómo se estaban empleando ya los aparatos propagandísticos de los respectivos partidos, digo, esto va a ser jugar a ganar el relato y a empatar el partido. Pero hoy, segundo día de mascarillas, ya no lo tengo tan claro. Me parece que va, al menos los medios que yo he podido ver hoy, le dan más importancia, de momento al menos, a mascarillas que a Kitchen. Pero queda mucha liga. Salvo algunos que están muy claramente escorados, claro. No, lo que pasa es que mascarillas es mucho más atractivo, pues por lo que estamos comentando, porque hay mises, hay otro tipo de personajes. Aquí en Valencia hemos pasado juicios muy parecidos y no se les llamaba prostitutas, pero eran traductoras de rumano. Todos nos acordamos, ¿no? Que tenían contratadas a traductoras de rumano, ¿no? Entonces, no es lo mismo una traductora de rumano que una Miss. Entonces, eso hace que sea mucho más llamativo. Y luego que es un juicio que de refilón o en causa está implicado parte del gobierno que en estos momentos tenemos en España. Entonces, cuando está implicado o alguien, ya como ha dicho el hermano de Koldo, dice que iba a recoger sobres, eso lo hace mucho más llamativo que un juicio que hace 11 años de personas, que sí que es verdad que el Partido Socialista buscaba, pues eso, el caso PP, el caso PSOE, y jugar un poco los dos a la vez, ¿no? Pero es verdad que, claro, no es lo mismo un juicio de algo que hicieron unas personas que ya no están en la línea política en estos momentos y hace 11 años, que personas que en estos momentos están al pie de las administraciones. Pero se desmarcan igual, porque hoy hemos visto declaraciones de algunos ministros y todos diciendo que ya se han pagado las responsabilidades correspondientes y que esto a ellos ni fu ni fa. Bueno, las responsabilidades políticas correspondientes, si se refieren al señor Ábalos, bien, se pueden referir hasta donde llega la responsabilidad política del que fuera ministro. Ahora bien, el señor Ábalos llegó a ministro
por una moción de censura que enarbolaba la causa precisamente de la limpieza y de la lucha contra la corrupción. Entonces eso le hace todavía más, digamos, incoherente la conducta del señor Ábalos y del gobierno del que formaba parte, y sobre todo hace más sangrante, digámoslo así, el hilo argumental y el relato de la moción de censura aquella que llevó a Pedro Sánchez al poder. Es decir, Pedro Sánchez vino para luchar contra esto y, sin embargo, hoy hay un ministro de su gobierno, entre otros, sentado en el banquillo de los acusados por, primero, una presunta corrupción, una presunta malversación sobre un tema que, como he dicho al principio, yo creo que es el mollar, ¿no? el medular de todo esto. Se estaba malversando, se estaba, hablando coloquialmente, sustrayendo dinero que iba destinado a salvar vidas, a comprar mascarillas que podían salvar vidas en esos días de la pandemia que todos recordamos, que no había mascarillas en el mercado internacional. A mí eso me recordó, lo dije ayer de pasada en la tertulia de la jornada de ayer, pero bueno, no incidí mucho en ello. Me recordó vagamente cuando se argumenta esto de que se estaba lucrando presuntamente una serie de gente, cuando peor lo estaba pasando en el conjunto de la sociedad con la pandemia. Me recordó al caso Blasco, cuando, con razón también, se decía, es que se han llevado el dinero de los pobres, el de los de Haití, el de los del terremoto, en fin, el de los más necesitados. Estamos hablando de necesitados y necesitados, espabilados y espabilados. Y yo encontré esa analogía, don Fernando, que no sé si a usted le parece plausible. Está muy bien traída. Desde luego, la situación es que es tremenda, porque incluso puede llegar a pasar que salga condenado, que salga con X años de cárcel, han hablado de 24 años mínimo lo que se está pidiendo, y que uno llegue a pensar, bueno, ha habido justicia, la justicia funciona, porque hasta los ministros van a la cárcel, y eso es un error. A mí me parece que eso es un error, por dos motivos. Lo primero, si este caso se ha destapado, no es porque haya sido el propio Partido Socialista quien lo haya dicho, tienen que ser los medios, unas declaraciones, quienes lo han sacado a la luz. Y lo segundo, es que esto puede volver a pasar mañana. Es que esto puede volver a pasar mañana. Los que ya tenemos 60 años conocemos el caso Roldán, conocemos 1000 casos como este, igual de escandalosos que este, y en el siglo XXI, en el año 26, se vuelven a repetir los mismos casos que en los años 90, pero los mismos casos. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay interés, que es imposible controlar esto. Por lo tanto, me parece que es un trade-off que tiene este proceso, que pensemos que hay justicia y que en España se cumple la justicia. Hay justicia, cierto, pero lo que creo que tenemos que estar todos de acuerdo es que hace falta reformas para que esto no vuelva a pasar ni en el PP, ni en el PSOE, ni en RC, ni en Vox, ni en ningún sitio. Hablabas de dos cuestiones. Has hablado de la analogía, comparando asuntos, y después estabas comentando de que, bueno, pues que no hay una certeza de que mañana pueda suceder. Es que hace menos de 2 semanas la policía precintaba la sede del CNIO, que es el organismo que se ocupa de luchar contra el cáncer, dependiente del Ministerio de Ciencia, cuya ministra titular es Diana Morant. Es que es el mismo esquema. Es el mismo esquema donde se está malversando, igual que en las mascarillas, en este caso en la lucha contra el cáncer, dinero público que se destina a donde más falta hace. A luchar contra el cáncer en este caso, o a salvar vidas, como sucedía en la pandemia, donde andábamos necesitados de mascarillas, que, acordaros, es que no había stocks, había que conseguir vuelos internacionales para traer la mascarilla que nos salvaba la vida. Y además, perdona, analogía que estábamos estableciendo entre el caso del CNIO, que está investigándose, es presunto, y con este que ya está en sede judicial y que se está juzgando efectivamente de Ábalos, rodeado de machismo, porque todo lo que estamos viendo respecto a Jessica, respecto a tal, rodeado de un condimento de machismo que es marca Sánchez, porque se va repitiendo allí, como en el caso del gerente del CNIO, que forma parte de ese conglomerado de escándalo que está explotando digamos, en las narices del Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana. Como bien decía Fernando, mira, yo creo que es que cada vez con todos los medios de comunicación, con Internet, con las redes en los móviles, la memoria la hacemos muy corta y entonces casos que pasan los olvidamos muy rápidamente, volvemos a ver otros y luego volvemos a olvidar otros. Estamos hablando de un ministro, hemos tenido un ministro de Trabajo,
español del Partido Popular encerrado en la cárcel como fue Eduardo Zaplana. Ya no nos acordamos nadie. No nos acordamos nadie, estamos hablando como si fuera el primer ministro. Yo creo que al final la justicia... Barrio Nuevo también estuvo. Fue el primero de la democracia. Muchísimos ministros. Entonces, lo que hay que hacer es que la justicia tiene que hacer su trabajo y tiene que hacer un trabajo también pedagógico, ¿no? Porque al final a uno lo encierran y parece que has cerrado la puerta y vuelves a abrir el mercado para que puedan seguir robando en situaciones complicadas, como decías lo de Blasco, o como ha habido declaraciones que dicen que algún partido se ha quedado el dinero de las donaciones que había hecho la gente para la Dana. Entonces, la lástima es que la memoria la tengamos tan corta, que seamos tan cortoplacistas y que no aprendamos de esto. De esto es lo que tenemos que aprender. En este juicio, desde luego, estamos viendo la punta de los diversos icebergs que salen, que son de aprovecharse de una situación en la que se está pasando mal, no hay mascarillas, todo el mundo buscando a algún amigo chino que conozca a alguien que pueda traer algo, con un avión alquilado, como sea, en fin, bueno, un drama. ¿Se acordarán ustedes? Pues es que lo hemos vivido. Gracias a Dios lo hemos vivido y lo hemos superado. Otros y lo contamos no han tenido tanta suerte, hoy. Desde luego, pero está en nuestra memoria eso. Pero es que estamos hablando también de enchufes, de malversación, presunta malversación de fondos públicos, estamos hablando de colegueos, estamos hablando de muchas cosas. Y son cargos muy importantes, como decía Mamen Peris. Yo creo que el Ministerio de Fomento, después del Ministerio del Interior por aquello de los fondos reservados y demás, puede ser el ministerio donde más, digamos, más fluya el dinero de los ministerios de España. Claro, porque las infraestructuras, el mantenimiento. Luego, claro, ves y dices, mira, tenemos problemas en las infraestructuras. Los trenes no llegan a la hora. En fin. No voy a hacer una demagogia barata, ¿no? Es normal que los secretarios de organización de los partidos se llamen como se llamen, porque según el partido se llama de una manera o de otra, pero vamos, el que lleva el partido por debajo del presidente, es normal que sea siempre ministro de Fomento, de Obras Públicas o de cómo se llame en cada circunstancia. Pues estoy pensando en Álvarez Cascos, estoy pensando Pepiño Blanco, ¿no? En Pepiño Blanco, estoy pensando bueno, hasta hace poco en Blasco. Es casualidad que sea el ministerio más inversor y el número 2 del partido de la mano. Pues solía haber un esquema, hombre, si no fuera casualidad, sería para hacernoslo mirar todos, ¿no? Porque al final parece que estás poniendo a quien más puede robar. También puede ser el que más invierta y mejor. Sí, pero al que más puede trincar de los ministerios, parece que lo pones a la persona de más confianza. Si eso fuera así, sería preocupante el estado que tenemos en estos momentos. Es un ministerio muy peculiar. Hoy es que, claro, los temas nos atropellan. Van saliendo asuntos nuevos a cada momento. Es difícil. Cuando yo a estos señores les he invitado esta mañana y les he dicho, les he invitado antes, les he dicho, vamos a hablar de estos asuntos para que, en fin, no los pilláramos fuera de juego. Pero es que se me ocurren otros muchos que han ido surgiendo a lo largo de la mañana. Las vías de Adamuz, ya que estamos hablando de temas de fomento y de obras públicas, que ahora parece que se sabía... que habían fallado, el tramo correspondiente estaba roto un día antes, pero como no sé qué sistema de transmisión de datos no funcionó, pues no se había enterado la gente y los de Adif y los trenes pasaron. Esto es que... Eso es otro esquema es otro esquema que se repite, ¿eh? Se repitió en el apagón. Bueno, el apagón, que están saliendo conversaciones ahora, que parece que se sabía también con meses de antelación que esto podía pasar. Que estos organismos que están copados precisamente por gente que no parece que sean expertos, ¿no?, en la materia, sino más bien cercanos al poder, pues fallan, o como falló aquí la Confederación Hidrográfica del Júcar, o como ha podido fallar ahora en Adamuz Adif, ¿no? Adif está en ese juicio también. Adif está representado por algunos de los testigos. En fin, salvo que quieran ustedes aportar algo más sobre este asunto, vamos a cambiar de tema, porque desde luego va a dar mucho fruto en los próximos. Va a durar y va a dar muchas tertulias. Pero en el fondo, por cerrar, si me lo permitís, es que también estamos hablando de un estilo de vida poco dudoso, pagado con el dinero de todos. Totalmente. Y eso me parece, además del tema de las mascarillas, lo que ya es escandaloso. Bueno, y lo de Irán. ¿Qué me cuentan de lo de Irán? Anoche, de madrugada, a las 2, expiraba el ultimátum, el quinto ultimátum de Trump a los iraníes, y hora y media, un partido de fútbol antes, llegaron a un acuerdo, y que yo tampoco acabo de entender el acuerdo, porque si es verdad lo que nos están contando, de que el acuerdo va a permitir que los iraníes conserven el uranio enriquecido, que los americanos tengan que pagarles todas las infraestructuras rotas y que les levanten las sanciones, no sé qué gana Estados Unidos para declararse vencedor
de esta contienda, que encima hemos sabido esta tarde que ese alto el fuego se ha roto, porque Israel ha bombardeado Líbano. Bueno, estaba en discusión si Líbano entraba en el alto el fuego o no, en el acuerdo o no. No entraba, no. Pero bueno, ellos se han puesto a bombardear Líbano, y como Irán entendía que sí que entraba, se ha puesto a bombardear a los países del Golfo. Y así estamos otra vez bombardeándonos a pesar del alto el fuego. Y yo no sé qué pensar de todo esto. Pues mira, yo la verdad es que viendo los tiempos de la guerra, pienso que es una guerra totalmente económica, pero económica por encima del petróleo y de otras cosas. Mira, es curioso que el cierre del acuerdo sea a las 8 cuando ha cerrado la bolsa de Estados Unidos. A las 8 americanas. A las 8 americanas cuando ha cerrado la bolsa de Estados Unidos, y cuando una persona es el que sabe si va a haber acuerdo o no, y es el que puede decir a los amigos vender el petróleo o no, y hoy se pierda el 20% del precio del petróleo, de lo que valía ayer el barril a lo que vale hoy. Eso se ha ido viendo en muchos fines de semana, en las actuaciones que han habido existiendo. Ayer el presidente, para animar el mercado, dijo que iba a deshacer la civilización, y por la mañana estuvo alentando el que el precio del petróleo subiera, y luego, a partir de un momento, dice que hay un acuerdo que no es acuerdo, porque todos sabemos que no es acuerdo, porque el gobierno iraní ha estado diciendo en sus televisiones que habían ganado la guerra. Todos han ganado la guerra. Todos han ganado la guerra, que Estados Unidos se había plegado a las condiciones que pedía Irán. Entonces, yo creo que al final están jugando más las bolsas de un empresario y un magnate económico como es Donald Trump que un representante político de un país. Pero vamos a ver como qué es sucede, porque Estados también Unidos. como consecuencia de estas escaramuzas de esta tarde, los iraníes han dicho que vuelven a cerrar el estrecho de Hormuz, Bueno, y que encima van a pagar peajes cuando dejen pasar. Sí, pero algún todos los barco. que han vendido las acciones y han perdido un 20% de ayer a hoy, esos ya no lo van a recuperar y volverá a subir. Entonces yo estoy viéndolo como un negocio. Esta guerra es un negocio. Interpretar a Donald Trump en términos económicos. Sí, yo creo que hay que interpretarlo. Es de lo más acertado que... Es que hay que interpretarlo, porque yo no lo interpreto como un presidente de un país. Primero, al uso, ¿no? su país, bueno, hay a muchos, pero en este caso estamos hablando de Donald Trump. En su país ayer se estaba diciendo que si hacía un ataque desmedido iban a sacar la ley tal que lo podían inhabilitar porque era una persona perjudicial para los propios Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un movimiento más económico. Pasa que el de Venezuela le salió perfectamente. Dijo, quiero comprar el petróleo que tengo cerca de casa. Aquello era casi como ir por casa, ¿no? Venezuela o Cuba, Estados Unidos lo tiene muy controlado, lo tiene muy cerca. Irán no son ni del mismo planteamiento, ni de la misma religión, ni de la misma forma de entender la política. A ver en qué país le dices que cuando te van a bombardear se ponga la gente en los puentes o en las estaciones en cadenas humanas. Fanatismo. Eso lo consigue un país islámico, Fanático. que la gente son fanáticos. Entonces, yo creo que ahí sí que no llega a controlar Donald Trump la situación y está haciendo movimientos pues más bursátiles que Sí, pero las en bolsas las plan llevan locas. económico. Don Fernando, usted que es del gremio. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y tiene esa pinta, pero también la fecha ha sido a los 40 días que se cumple el luto del asesinato, o de la matanza del ayatolá. Entonces los iraníes cumplen ese luto, ha coincidido en la fecha y por lo tanto Irán antes no lo ha aceptado, ha tenido que aceptarlo Irán también, todos los acercamientos que ha hecho Trump. A mí me da la impresión que lo que ha conseguido Trump es una salida. O sea, se había metido en un lío. Sí, en un lío que no sabía, no lo estaba administrando bien en su propio país, que es lo más problemático. Efectivamente, José Enrique, yo creo que se había metido en un lío y esto es una salida. Ahora ya la guerra, para él, ya se ha salido de ese follón. Ahora lo que pase, ya lo ha empezado otro. No sé si me estoy explicando. Y es lo que me parece que ha estado buscando, vamos, desesperadamente. Porque en América, según se lee en los propios periódicos norteamericanos, estaban bastante intranquilos. O sea, es que a un americano tú no le puedes tocar el bolsillo, como tú bien apuntabas. Sí, claro. Hay que comprender que el americano, en vez de tener pisos, aquí en España antes los jóvenes tenían pisos, ahora ya tampoco, pero en América lo que tienen son valores en la bolsa. Y si eso empieza a caer, el americano se siente pobre. Y por lo tanto eso no se puede permitir durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, esto me parece que ha sido una salida desesperada por parte de Trump. Es un fracaso. Para mí, de momento, es un fracaso. Fíjate, no sé Pakistán cómo ha podido ser el mediador. Eso también me ha llamado la atención. Y
quien yo creo... Es una potencia nuclear, ¿eh? Es una potencia, Ojo, pero negociador. Y en la región también tiene mucha... Pero para mí, quienes han ganado... Son suníes, ¿no? Sí, son suníes, pero y los iraníes son chiíes, que están enfadados también entre ellos. Sí. Pero también se unen. Decir, pero atentos... Y son pro-occidentales. Acabo con eso. Atentos a China y a Putin. Me parece que son los dos grandes ganadores de esta contienda. Putin estaba totalmente arrinconado, le han dado libertad para poner en el mercado su petróleo. Rusia era un poco el malo de la película y todo el mundo estaba con Ucrania. Ha desaparecido, ha pasado a segundo plano la guerra de Ucrania. Y yo creo que al final Trump ayer estaba muy presionado, pero más que nada dentro de su país. Puede ser por los ciudadanos, puede ser por los políticos de su país, o puede ser por las elecciones medianas que tienen, que puede perder parte del control del Senado y del Congreso. Entonces ha tenido que hacer una marcha atrás. Lo que pasa es que las elecciones esas intermedias para renovar parte pero no para elegir presidente. Solo para renovar Senado y diputados y de los congresistas y de los senadores son en noviembre, si no recuerdo mal. Septiembre, octubre, sí. Todavía queda. Y es desde luego inevitable pensar que los mercados han jugado un papel, pero también el movimiento MAGA, este de Make America Great Again, al que pertenece Trump, parte de los cuales están saliendo al New York Times y algunos otros medios, planteando cosas incluso como lo del impeachment, porque una supuesta afección mental, en fin, cosas que son improbables porque hay que juntar muchas firmas para llegar a eso, pero al menos se está hablando de eso. Y de lo que no se está hablando, que yo creo que también algún papel debe haber jugado en la marcha atrás esta de Trump, que ha pasado de decir que iba a destruir una civilización a firmar el acuerdo de paz, o por lo menos de alto el fuego, algo debe haber influido el Papa. Y digo esto porque justo después de decirlo de arrasaremos la civilización y volverán a la edad de piedra y todo eso, salió el Papa, León XIV, e hizo unas declaraciones que yo he visto con detenimiento, primero en italiano y luego en inglés. No olvidemos que el Santo Padre es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos, pero por si no se le había... Por si el traductor del italiano al inglés iba mal, ya directamente él se tomó la molestia de hacer una segunda versión, y las dos son coincidentes, diciendo que era, ¿cómo dijo? Inapropiado, no, intolerable, una palabra así. Sí, que no es aceptable. La amenaza contra Irán. Y Trump, que lo hemos visto recientemente reunido de pastores, no sé si presbiterianos o de evangélicos. O evangélicos, ¿de qué confesión? Que lo hemos visto ahí rezando en la casa, en la sala, el despacho Oval, ¿no? Caramba, ¿cómo es? El despacho Oval. El despacho Oval, gracias. En el despacho Oval, ahí todos muy concentrados rezando. Es decir, que está queriendo ser un hombre religioso o aparentar que es un hombre religioso. Yo creo que la llamada del Papa, que encima es norteamericano, como bien apuntabais, en esos términos tan duros. Y el vicepresidente también norteamericano es católico, Vance, y es una de las, digamos, que forma parte del ala más dura dentro del propio Partido Republicano y el propio Ejecutivo, ¿no? Digamos que Marco Rubio cumple un papel más pragmático, más negociador, más abierto, que también forma parte, ¿no?, de las responsabilidades o de la actitud que debe adoptar un secretario de Estado, que es el equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores. Tiene que tener mucha más cintura, mucho más diálogo. Sin embargo, el vicepresidente, en sus intervenciones, acordaros hace un año, ¿no?, cuando estaba broncando a Zelensky en el despacho Oval, en una reunión pública con toda la prensa internacional, y no se cortó, permíteme la expresión, ni un duro en empezar a tirarle por tierra todos sus argumentos. Bueno, eso por un lado, y por otro lado tampoco sabemos quién está mandando en Irán, ¿no? Porque el supuesto la Guardia Revolucionaria. Dicen que está en coma. Aquí se regeneran por esporas, o sea, matan a 20 jefes y salen 20 nuevos. Sí. Distinto a Venezuela, ¿verdad? Un poco distinto a Venezuela. Un poco distinto. Y, no y claro, y esta es una teocracia, aquí de democracia nada, y en fin, que no le deseo a nadie que pase lo que los iraníes en Irán. Están pasando ahora con los bombardeos y con las pérdidas de vidas humanas, porque por muy quirúrgica que pueda ser una guerra, un bombardeo o una acción, siempre van a haber lo que se llama eufemísticamente daños colaterales, pero vienen pasando durante 40 años. Que no nos olvidemos que el régimen atroz de los ayatolás cuelga de las grúas a los homosexuales,
margina y reprime cualquier opinión política distinta. Hace unos meses lo hemos visto, como la gente ha salido y los han matado su propio Estado. Los han matado su propio Estado, pero persigue las libertades fundamentales, a las mujeres las tiene totalmente segregadas y apartadas de la vida pública. No nos olvidemos de qué cariz tiene ese régimen, de qué carácter y qué pasado hay ahí. Por lo que apuntabas del Papa, a mí me ha parecido que ha sido muy valiente. Pero muy valiente porque hay que recordar que hace un año Trump se plantó en el Vaticano intentando influir sobre la decisión del Papa, incluso con inteligencia artificial salió vestido de Papa. Se ha comparado con Jesús hace 4 días. Pero vamos, es decir, Trump. Que la Iglesia haya tenido la valentía de plantarse a Trump me parece un gesto importantísimo, sabiendo que en Norteamérica hay muchos obispos católicos muy cercanos a Trump. Y que incluso el riesgo de que se pueda producir un cisma en un momento determinado puede ocurrir en Estados Unidos con la Iglesia de Roma. Es decir, me parece brillantísimo y aplaudible la actitud del Papa. Sí, pero por lo tanto, el domingo, por ejemplo, el Papa sí que habló de que las guerras eran malas, pero no centró. Dijo, y sin embargo, ayer sí que ya dijo... No, inició... Se ve que pensó que no le habían entendido. no lo dijo más clarito. Ahora se lo digo en inglés. Hombre, no se lo digo clarito. en italiano, ahora se lo digo en inglés. Y yo espero que lo haya entendido. Pero yo creo que Trump, más que al Papa o la figura que representa al Santo Padre, yo creo que lo que ha entendido es a los halls, a los lobbies que lo están rodeando, y estabas más acertado en la línea de que los lobbies que lo han hecho subir, porque en Estados Unidos no olvidemos que al final una campaña electoral la pagan lobbies y al final hay que devolverles el favor a los lobbies, cosa que aquí nos rasgamos las vestiduras, pero ahí es así de duro. Y los lobbies que habían puesto a Trump en su sitio, ayer ya empezaban a decir que se estaba pasando. Si aparte coincidió que el Santo Padre también le dijo que se estaba pasando y que no se podía hablar de destruir la humanidad o destruir el mundo, yo creo que se ha frenado. Pero la frenada creo que es mala para Estados Unidos, porque al final hacer una guerra, invertir miles y miles de dólares en esa guerra y ahora decir que vas a pagar la reconstrucción y volver a abrir las puertas a un país para que venda el petróleo que lo querías controlar tú, al final ha sido un paso atrás. Habrá que ver que se ha firmado, porque yo no lo tengo Pero yo muy no claro, lo tengo muy claro, que esto ni que dure los 15 días de tregua que han hablado. Sí, y yo que salga quien sea ahora el máximo mandatario de Irán o la televisión iraní a decir que hemos ganado, eso me recuerda a las elecciones. Sí, cuando dice todos hemos ganado. Estados Unidos dijo que ha ganado, Irán dice que ha ganado. Habrá que ver en la letra pequeña. Bueno, en esta interesantísima mesa política nos hemos ocupado de España con el caso de las mascarillas, del mundo con lo de Irán y Trump, y nos queda centrarnos en estos últimos minutos de tertulia en algo muy valenciano. Vamos, que se va a segregar Tabarca de Alicante, del término municipal. Tabarca, quieren ser entidad local menor, no se quieren... Bueno, es la única isla habitada que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues están las columbretes, pero ahí los que han pájaros, los pájaros y los científicos que van ahí de vez en cuando a investigar. Pero habitada está Tabarca, que está más cerca de Santa Pola que de Alicante, pero pertenece al término municipal de Alicante. Pero siempre lo ha estado, es decir, que no ha sido que se ha movido y ahora... A ver, para llegar a Tabarca, que yo eso me lo sé, históricamente ha habido 3 formas de llegar a Tabarca, todas a través del mar, claro. Bueno, aparte de a nado, que esa la descarto, podías ir desde Torrevieja, desde Santa Pola o desde Alicante. Y desde la más corta, de Benidorm también hay ahora. Eso ya después, sí, de Benidorm, pero esa ya es más larga. Bueno, total, que son parte del término municipal de Alicante y han hecho un referéndum para separarse un poquito de Alicante, para convertirse en entidad menor local. O entidad local bueno, menor. Lo primero, las entidades locales menores... La gente se va a dormir a Santa Pola normalmente, no a Alicante. Pues está más cerca. Las entidades locales menores desde 2013 no se pueden constituir. Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos 7 entidades locales menores, entonces salvo que... Caramba, se lo sabe, ¿eh? Salvo que se hubiera iniciado... Sería la octava esta. Sería la octava, sí, sí. El Perelló es la más grande, por ejemplo, que es significativa. Luego tienes pequeñitas como Jesús Pobre, Nasara en Alicante, el Marín de Barraquetes, aquí cerquita también en el término de Sueca, que tiene 2, esa curiosidad. Pero salvo que se hubiera iniciado un expediente y no consta que se haya iniciado ese expediente, no se pueden constituir como entidad local menor. Lo que han celebrado es una asamblea de vecinos, donde no sabemos hasta qué punto los vecinos que estaban allí eran todos de Tabarca, porque ten en cuenta que habrá propietarios. Bueno, dicen que era más del 50% de los empadronados. Bien, pero es una asamblea donde han registrado una serie de peticiones que van a dar traslado al ayuntamiento. Pero Tabarca es una isla.
Y en la isla, teniendo en cuenta todos los kilómetros de costa que le rodea, operan varias administraciones, porque opera en la materia de costas el Ministerio, en lo relativo a la gestión que le ocupa la competencia, la Generalidad, y luego el Ayuntamiento. Bueno, pero como cualquier premio municipal. No, vamos a ser más sencillos. Si Benimamet quería ser entidad local menor y no ha podido, ¿por qué Tabarca no puede por lo menos intentarlo? Si los vecinos de Benimamet, de la ciudad de Valencia, que está Pegaet, lo han intentado. Pero está pasando en las pedanías del sur de Valencia. No puede jurídicamente. Está pasando no pueden jurídicamente, pero tienen derecho a intentarlo. Mira, yo te digo una cosa, yo he ido muchas veces a la Illa Plana, que es como le llamamos los valencianos, y la verdad ha ido a menos. Esta última visita que estuve, pues hará unos meses, se ve mucho más abandonado, el patrimonio mucho más decaído, los restaurantes algunos ya no con la vida que tenían antes. Alicante tiene otros protagonismos y es la capital de la provincia, es una ciudad muy grande, y Tabarca lo tiene no al nivel como podamos tener Valencia, Benimamet como un barrio, lo tiene como mucho peor. Entonces está muy lejos de Alicante, está abandonada, y que menos que los vecinos que viven allí pues quieran tener forma de tener recursos. Yo creo que pararía un poquito con el Saler. No, el Perillonet. Y el Perillonet. Tú fíjate, es una pedanía, pero está también separada geográficamente de Valencia, que son las condiciones que marca la ley autonómica. Cumple las mismas condiciones que Tabarca, y el Perillonet tiene 1.500 viviendas que pagan el IBI. Si ese dinero suele ser 1 millón de euros de recaudación, si ese millón, el 60% lo gestionara... en el Perillonet, pues imagínate. O sea, la cosa se cambiaría. Total, quiero decirte que Perillonet también autonomía. El Perelló... Más lío. El Perelló, que no es el Perillonet. Perellonet. Yo hablo del Perillonet del Ayuntamiento de Valencia. El Perelló, que no es el Perillonet, sí que se constituyó como entidad local menor antes del 13, respecto al Ayuntamiento de Sueca. Y votan en las elecciones, votan en su papeleta. Habitantes, que no estás hablando de una localidad pequeña. Ahora, tiene prácticamente el 90%, por decirlo en términos que se comprendan, de las competencias atribuidas al Ayuntamiento del Perelló, salvo 2 que son indelegables, que es la de Policía Local y la del empadronamiento. Pues ahí lo dejamos. Ya veremos a dónde llega el agua. Señor Morgan, señor Giner, señor Aguar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta primera mesa de debate, en este caso más política que la que vendrá después, que será más social, con algunas entrevistas que les vamos a ofrecer interesantísimas a lo largo de esta tarde. Nos vamos a publicidad y después les avanzo contenidos. Dentro de nada vamos a hablarles de incapacidad laboral, de absentismo y de algunos otros problemas que tienen mucho que ver con lo que trabajan a menudo las mutuas, que son entidades colaboradoras, como saben, de la Administración para temas laborales. Pero antes volvemos al Congreso de Ingeniería Civil que estamos siguiendo casi minuto a minuto. Ahora enseguida continuamos. Bueno, y ahora vamos a hablar con Juan Giner, que es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Primero, gracias por recibirnos. Nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, segundo día de esta segunda edición, que además es aquí en Valencia. Sí, hemos querido acompañar a todos los congresistas que han venido de diferentes partes de diferentes países y también a todos los de aquí de España que han venido a esta preciosa ciudad que es Valencia, a darles la bienvenida en nombre de la alcaldesa y también a poner en valor ese trabajo de la ingeniería civil que es tan importante y que desgraciadamente hemos vivido con los episodios de la Dana, la relevancia, la importancia del trabajo de la ingeniería civil, y hemos podido también delante de todos ellos volver a reivindicar esta reivindicación que tenemos en el Ayuntamiento de Valencia por un nuevo plan surmetropolitano. Sí, como bien has dicho también, la Dana fue ese punto de inflexión, ¿no?, para saber un poco cómo están todas esas infraestructuras y saber que hay que mejorar, sobre todo pues para cuando lleguen ese tipo de episodios, esperemos que no vuelvan, que esté todo controlado.
Sí, efectivamente, creo que debemos todas las administraciones públicas y todo el talento que lo hay en España, hay mucho de ingenieros de caminos, también de otras disciplinas, unirnos, unir fuerzas y unir conocimiento, unir financiación, unir determinación para que nunca más vuelva a suceder el episodio que vivimos. Sobre todo que además hay que reivindicarlo porque es tan importante como resumen. También es cierto que todas esas obras pues, hacen que podamos estar mejor, podamos vivir mejor. Sí, indiscutiblemente la ingeniería civil no solo construye, sino que crea calidad y protección a los vecinos y a los ciudadanos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, nosotros continuamos aquí. A ver, que ya estamos en directo, por supuesto, dispuestos a abordar los siguientes temas que les había semi-anunciado. Son las 7:20 tengo yo, sí, las 7:20. Déjenme que les presente a don Héctor Blasco, que es director general de Umivale Activa. Don Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos, porque han hecho ustedes un estudio interesantísimo sobre el absentismo laboral. Es un poco más largo, el título es Estudio de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España. Y esto les habrá llevado un esfuerzo, me imagino. Un esfuerzo y tiempo y dinero, lógicamente. Tiempo y dinero. Pero de ese estudio, ¿qué conclusión, qué gran titular? Si usted fuera periodista, ¿qué gran titular extraeríamos? Es el primer estudio que se ha hecho en España del total universo, no es una encuesta, hemos analizado todas las bajas con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, todas las bajas de España, desde el año 2016 hasta el año ahora 2024, sí, porque la información del Ministerio siempre va con retraso, y lo que tenemos es analizado toda esa evolución de todos esos años de toda España. Y es el primer estudio que se ha hecho en esa profundidad, partiendo de la base de datos de la Seguridad Social. ¿Y vamos a mejor o a peor? A peor. A peor. Estamos en récord histórico. ¿Y eso por qué? Nunca habíamos estado tan mal. Hombre, no es solo una causa. Ya me imagino, pero ¿habrá algo que sea...? Es un fenómeno multicausal que afecta muchísimas cosas, aunque lo que hemos descubierto es que hay unas que afectan más que otras. Por ejemplo. Lo llamativo es que España ha empeorado bastante más que Europa. Ahora estamos liderando Europa en ausencias por incapacidad temporal. Hay otros motivos de absentismo, pero nosotros lo que hemos analizado son las bajas con papel de baja de médico, incapacidad temporal. Tenemos los peores datos de Europa y, por tanto, del mundo. Y eso lastra, lógicamente, en nuestra economía. ¿Pero tenemos algo que nos empuje a ser peores que otros? Por supuesto. ¿Qué? Me está llevando al final, pero bien. Bueno. En nuestra gestión y nuestra normativa. O sea, la administración. Bueno, la gestión de todos los operadores sanitarios que hay alrededor, que está la administración autonómica, que lleva la sanidad no laboral, la administración del Estado, las mutuas, las empresas y los agentes sociales. Porque es que, claro, desde mi desconocimiento, yo interpreto que si hay muchas bajas laborales, aparte de que algunas están plenamente justificadas, por supuesto, algunas no, muchas. Pero esas otras pueden ser o por picaresca de la persona que se acerca al médico a intentar convencerle, y además los médicos también tienen muchos problemas, pues sabemos que muchas veces les agreden cuando no hacen lo que el paciente quiere, o cuando no le dicen lo que quiere escuchar, o luego le firman lo que él quiere que le firme. Bueno, pues eso, picaresca de ese tipo de gente, o luego que la administración, por lo que sea, pues no esté funcionando correctamente y se junte el hambre con las ganas de comer. Listas de espera, retrasos. Eso lo descubrimos, el efecto de la voluntariedad. Lo descubrimos con la crisis del 2007-2008, la de Lehman Brothers, porque vimos que el absentismo empezó a bajar. En aquel momento los profesionales de la materia pensábamos que era gracias a nuestra buena gestión. El problema es que en 2014 empezó a subir, no entendíamos por qué, y inicialmente dedujimos que el absentismo tenía relación inversa con la economía. Cuando la economía iba mal, mejoraba nuestra salud, y cuando la economía iba bien,
empeoraba nuestra salud. A ver, aquí tenemos una gráfica que creo que explica bien esto que nos está usted contando. Lo que pasa es que después, cuando llegó el COVID, no pasó. La economía se hundió y el absentismo siguió subiendo. Entonces nos dimos cuenta que no era la economía, sino el paro. Porque ¿cómo es eso? en el COVID no hubo ERES, hubo ERTES. Sí. En la Lehman Brothers hubo despidos, ERES. Sí. Y por tanto se disparó el paro hasta el 26%. Y lo que descubrimos es que coetáneamente nunca habíamos tenido mejor ratio de salud laboral. Estábamos los españoles que trabajamos más sanos que nunca. En cambio, cuando la economía empezó a mejorar, o mejor dicho, según el paro va bajando, el absentismo en España no hace más que subir. Con lo cual, evidentemente, hay una relación directa con la voluntad, además de lo que tú has dicho antes, gente que está muy malita, gente que tiene accidentes, por supuesto. Pero hay una masa más que es, pues hay un porcentaje importante en los últimos años de voluntariedad en las bajas. ¿El miedo juega algún tipo de papel en todo esto? ¿El miedo a perder el trabajo? Por supuesto, sí, no, por claro. supuesto. El miedo a perder el trabajo o el miedo a que no te pueden despedir. Ahora no te pueden despedir estando de baja. Con lo cual, pues por eso, estamos en récord histórico. Oímos hablar mucho de la salud mental y decimos que la salud mental de los españoles está empeorando, de los españoles y de los europeos, aunque ya me dice usted que este fenómeno del absentismo no se da tanto en Europa como en España. ¿Hasta qué punto hay gente que juega con algo tan serio como la salud mental para engañar al médico y conseguir, bueno, engañar al médico, engañar a la empresa realmente, ¿no? y a los contribuyentes en general? Sobre todo a los contribuyentes. Claro. Lo que descubrimos es todo en España del 2018 hasta ahora, aunque si queremos ver desde el 2013 hasta ahora, hemos más que duplicado las ratios de mala salud. Sí. Estamos el doble de peor que en 2013 y eso básicamente, y hemos empeorado en todos los sectores, hemos empeorado en todos los territorios, hemos empeorado en el género, en todos los tamaños, hemos empeorado en todo. Todo ha ido a peor. Pero algo más peor más que del otro. doble. ¿Algo? Lo que pasa es que hay tres cosas que tienen una lógica ilógica, que son las patologías, que se han concentrado en dos, sobre todo el crecimiento, que es salud mental, como tú comentabas hace un momento, y algias. Es decir, traumatología subjetiva, que me duele, que el médico no te vas a ver. La lumbalgia, no sé qué, algias es eso, ¿no? Sí, las palabras que lumbalgia, dosalgia, que me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele el codo, que el nivel de dolor es lo que el médico no. Es decir, podrá ver si tienes una lesión objetiva, pero lo cual tú te duele, eso es una valoración. Y la salud mental. Ahí es donde se concentra. El otro eje que se ha disparado es el de las largas duraciones, los procesos de más de un año, de 365 días, que son competencia exclusiva del INS. El INS solo le puede dar el alta, la comunidad autónoma que es la competente no, ni la mutua tampoco. Y el valor fundamental de nuestro estudio, porque aunque anonimizando hemos podido bajar a DNIs. ¿Qué es eso, DNIs? DNI, Documento Nacional de Identidad. Ah, eso. Yo pensaba que era otra cosa. Y no será tan fácil. Y hemos podido ver que el 16% de los DNIs de los trabajadores concentra el 70% de todos los procesos de un año. El 16 concentra el 70. Sí. O sea que hay enfermos profesionales. Hay esos 16% que nosotros llamamos repetidores son los que todos los años cogen la baja, lo que nosotros llamamos nuestros mejores pacientes, los que no pueden vivir sin nosotros y todos los años vienen. ¿Esto está cuantificado? ¿Cuánto nos cuesta esto? Por supuesto. Esto vale prácticamente 40.000 millones de euros al año. Caramba. ¿Y la Comunidad Valenciana cómo está en el ranking Estamos español? Ligeramente mejor que la media, pero hemos empeorado bastante peor que España. Aquí vemos, España hemos empeorado respecto de nosotros mismos un 129% desde el 2014, Europa un 29%. Caramba, qué diferencia. Pero lo peor es que en Comunidad Valenciana estamos empeorando más que España, lo que nos, digamos, en los últimos años, pues nos está quitando competitividad respecto al resto de España y no digo respecto al resto del mundo. ¿Esto tiene solución, don Héctor? Por supuesto. ¿Cuál? Pero necesita una solución coral, es decir,
no, ni el gobierno solo, ni la empresa sola, necesita que todos los agentes que estamos implicados, los agentes sociales, la patronal, los sindicatos, la administración sanitaria autonómica y la estatal, las mutuas, nos sentemos, analicemos bien los datos y cambiemos la normativa y la forma de trabajar. Había, creo que otra gráfica, me parece. Sí, ahí la tenemos. Sí. Aquí tenemos lo que estaba comentando, el 17% de los pacientes son el 70% de los procesos y el 65% de los días perdidos. Bueno, me parece muy importante concienciar de que si alguien está tomándole el pelo a la empresa, a la seguridad social, al médico y a tal, nos está tomando el pelo a todos. En efecto, y está poniendo en riesgo nuestro modelo de bienestar. Eso es muy importante. Y por tanto, lo que tenemos que trabajar juntos en ver cómo aseguramos que todas las personas que tengan necesidad por un problema de salud, de que le atendamos y pongamos los medios en curarlo, tengan acceso a los mejores medios curativos, pero también de que no abusen los que no están en eso, sino que están en un proceso de aprovecharse del buenismo que tenemos en nuestro modelo. Ese es el problema. Para acabar, ¿qué hacen ustedes con este informe? ¿Se lo dan a las administraciones, a las empresas? Por supuesto. Lo presentamos en Madrid, en el Consejo Económico y Social, lo hemos presentado también en la OCDE, lo hemos presentado en la IREF. De hecho, la IREF acaba de publicar pues un complemento de nuestro estudio que confirma todo lo que hemos dicho y propone cambios normativos para mejorar la coordinación y la normativa actual, pero tenemos que juntos abordar el análisis de por qué está pasando lo que está pasando y cómo, para que no paguen justos por pecadores. Don Héctor Velasco, director general de Umivale Activa, muchísimas gracias por venir a contarnos esto en directo. Muchísimas gracias. Le voy a saludar y me voy... No, usted quédese aquí, por favor, que me voy a saludar ahora también a un señor que yo creo que nos ha cogido la baja en la vida. Me parece a mí, porque vamos, lo están homenajeando por todos los lados. Don Antonio Puebla, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Me alegro verte. De verle por aquí. Me alegro verte. Bueno, don Antonio Puebla es sastre, y es un sastre con el que vamos a hablar ahora enseguida, vamos a hacer una pequeña pausa antes del homenaje que le han brindado en Madrid, porque este señor, a él no le gusta que lo digan, pero este señor ha vestido a reyes, a princesas alguna también, alguna cosita, sí, pero sobre todo también. a reyes, a hombres, a políticos muy importantes, artistas. Bueno, y ahora veremos algunas fotos también con algún artista destacado, del colorín incluso. Sí. Bueno, no quiero avanzar demasiados detalles, porque con el señor Puebla vamos a hablar de inmediato. Y licenciado en Filosofía y Letras. Eso no se dice casi nunca. Sí, bueno, si lees la biografía, sí. Sí, yo lo sé porque ya hemos hablado usted y yo alguna vez, pero eso lo tiene guardado en un cajón, eso no lo... Usted no, tú. Tú. Que yo soy más joven que tú. Eso también es verdad. Antonio, que eso lo tienes guardado en un cajón, eso no lo sacas tú por ahí, ¿no? El título. No. Bueno, ¿dónde nos vamos? Perdón, porque me he perdido. A ver que me lo digan por el pinganillo. A publicidad, venga, pues nos vamos a publicidad y enseguida entablamos conversación con don Antonio Puebla. En aquí el 8, en la 8 Mediterráneo, las 19:36 con don Antonio Puebla. Antonio, estás retirado, pero nadie lo diría, porque a cada uno que ves por ahí le dices, eso no combina bien, aquello no sé cuántos, estírate la chaqueta. Eso es malformación. No me mires a mí, que iré fatal. Eso es malformación, no, vas perfecto. Vas perfecto. Bueno. Vas perfecto. El homenaje que te hicieron en Madrid. Últimamente a todo el mundo le hacen homenajes en Madrid. Ayer hablamos con el maestro García Asensio y le van a hacer uno en Madrid. A ti te lo hicieron la semana pasada, me parece que fue. No, fue el día... O en marzo, vamos. En marzo, fue en marzo, pero por fallas. No recuerdo. Bueno, sí. es igual. Antes de falla. Era, el 13 o 14. ¿Y qué era? ¿Un congreso de sastrería? Era, ¿no? el segundo congreso mundial de sastrería. Y entonces lo celebraron en Madrid. Sí. Y entonces pues, me eligieron a mí, no sé por qué, pero bueno, me eligieron a mí y me dieron Este chisme que está hecho en Oviedo, hecho por un artesano de Oviedo, a mano. Cada uno es distinto, será distinto porque como está hecho a mano, claro. No es... Y está ahí tu nombre y sí. Premio honorífico AES 2026 Antonio Puebla. Y entonces yo me quedé allí como loco, digo, ¿cómo es posible que a mí me conozcan en Finlandia sastres? Estamos hablando de sastres, porque eran todos sastres.
me conozcan en Finlandia, me conozcan... bueno, en Nueva York es lógico porque allí tenía muchísimos clientes. En Londres, pues también tenía muchos clientes. En Shanghái, uno nada más, pero me conocían muchísimos sastres. En Italia, casi todos. Esto que llevas es de Finlandia, precisamente. Esto es de Finlandia, me lo regaló uno, me lo puso ahí, que tiene un botoncito, está hecho expresamente para... Y lo hizo expresamente para mí. ¿Y por qué crees que te conocen tanto? No lo sé. Hombre, será por tus clientes, ¿no? Algo habré hecho bien. Y por tus clientes será, ¿no? Que son conocidos casi Hombre, todos. es que el boca a boca es importantísimo en cualquier oficio. Vete a tal sitio que allí se come de maravilla. Vete a tal sitio que allí es una pasada. El boca a boca es importantísimo. Es muy lento, pero es seguro. Es seguro. Y tu hacer, el hacer bien, el procurar por todos los medios que aquello vaya. Yo cuando llegué aquí a Valencia, el primer cliente que tuve, le hice un traje de franela gris, que en aquella época se llevaba muchísimo. Sí. Se llevaba muchísimo. Entonces, el traje estaba perfecto. Pero yo pensaba, ¿y cómo me gano yo a esta gente? ¿Cómo me lo gano? Oye, te tengo que repetir la chaqueta. Esta chaqueta no me gusta, no me gusta a mí cómo está. No. Pero pues si está perfecta, está. No me gusta. Y le hice la otra, que estaba igual. ¿Se llevó las dos? Sí, no, se llevó. La otra se vendió en la confección, ¿no? Entonces, eso te hace confiar en esa persona. Claro. Eso te hace confiar en esa persona. Yo, si no estoy a gusto con lo que he hecho... No se lo vendes. No. Se lo rehago, se lo hago. Se lo hago de nuevo. Bueno, es lo que he hecho siempre. A Dios gracias me ha pasado pocas veces, pero me han pasado. Hombre, tiene que ser muy bonito que te hagan homenajes cada 2 por 3. Hombre, y claro. Particular de tus compañeros de profesión, claro. Y de medio mundo, además. Y además que esté siempre abierto a... Porque, por ejemplo, cuando terminé de hacerle trajes al rey, y bueno, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, pues cuando Su Majestad necesite algo me dice y yo le digo dónde tiene que ir, ¿no? Y entonces, este chico me llama y me dice, oye, ¿cómo hago esto en los pantalones? Este chico no será el rey. No, el sastre. El sastre, el chico al que ¿Cómo hago esto? ¿Cómo mandaste? hago nosotros? Bueno, me ha importado 3 pepinos. El enseñar lo que yo sé. Bueno, pero una vez que estás jubilado ya que... No, pero y antes. Y antes también. Y antes igual. Me ha importado 3 pepinos. Enseñar a la gente lo que yo sé, lo que yo he disfrutado. Porque cuando ves algo bien hecho, lo disfrutas. Hay una frase que me han contado, dice Antonio Puebla, un señor de pies a cabeza que sabe coser y cantar. Sí. A ver esa musiquita. A ver esa musiquita. A ver si la podemos escuchar. En un taller silencioso, donde habita la verdad, Antonio Puebla trabaja con nobleza y dignidad. ¿Esto qué es, Antonio? Que te hacen canciones ya. Parece esta Expósito, que te hace canciones y todo. No sé, esa me la mandaron de Madrid, no sé quién, no recuerdo ahora mismo quién fue. Sí. La hicieron, no sé si es por inteligencia artificial o por qué, pero le hicieron esa canción. Pero vamos, esto es una maravilla. Es muy bonita, muy bonita. Sí, a ver, que es un orgullo. Esto no te lo imaginabas, ¿eh? No. ¿Te la pusieron allí o cómo fue? ¿Te la mandaron a casa? Sí, me la mandaron por medio de un WhatsApp, me la mandaron. Y referente al acto, pues, aquello fue una maravilla. Yo he visto fotos por ahí que estaba Boris Izaguirre y... Sí, Boris Izaguirre. Bueno, es el que yo he identificado. Habría, desde luego, mucha más gente. Sí, a Boris Izaguirre le dieron otra parecida a la mía. Sí. Parecida a la mía. Este no es sastre, este no... No, él solamente como... Y bueno, hicimos muchas migas, los dos, sí, estuvimos charlando mucho. Porque como éramos los dos homenajeados, pues estuvimos mucho tiempo juntos, mucho tiempo charlando. Es un tío majísimo.
Muy bien. ¿Se está acabando una generación de sastres? ¿O tenéis relevo? No, pero hay jóvenes, aquí en Valencia no. Aquí en Valencia hay uno que puede funcionar, puede ser que funcione, que se llama Carlos, que puede funcionar. Pero en Madrid hay una gran variedad de ellos, y sobre todo de los que vienen de América del Sur. ¿Ah, sí? Sobre todo de eso. Mano de obra, porque la mano de obra aquí en España se está acabando. Nadie quiere estar sentado tantas horas allí cosiendo. Entonces, esta gente vienen, que son muy buenos, tú les explicas poco más o menos lo que quieres y ellos te lo saben interpretar bien, ¿no? Ajá. Te lo interpretan. Pero tenemos que recurrir a ellos. Ya. Sin embargo, hay jóvenes que en cuanto a lo que es cortar, coser y todo, lo hacen muy bien. Lo están haciendo muy bien. Es que esto es un arte, ¿no? Sí, es un arte. La sastrería es un arte. Es un arte. Mira, el primer traje que le hice a Dalí, en el año 64, se lo regaló don Ramón Areces. Del Corte Inglés. Del Corte Inglés. Y entonces, cuando salió, don Ramón le dice, ¿qué tal el traje? Y entonces le contestó, en el mundo hay dos divinos, yo y este. ¡Qué bueno! Desde entonces me llamaban el Divino Pueblo. Pero es que Dalí, en aquella época, en su trato personal, era muy normal. El trato personal, no de cara al público, sino en el probador, era muy normal. Porque el primer traje que le hice... Luego se transformaba, ¿no? El primer traje que le hice, don Salvador, ¿cómo quiere que le haga la chaqueta? ¿Entallada? Dice, el artista eres tú. Me contestó. Eso Dalí, Salvador Dalí. No, el artista eres tú. Me dejó hacer. Y eso lo he tomado como norma, lo tomé como norma. Eso fue una enseñanza buenísima. Muy bien. Antonio, una cosa más, porque ya no tenemos mucho más tiempo. Ojalá pudiéramos seguir hablando contigo mucho más rato esta tarde, pero ¿tú te sientes bien tratado aquí en Valencia? Porque yo veo que los homenajes a los valencianos se los hacen más en Madrid que aquí. No, casi todos los homenajes, salvo en Classic, que Jesús Sáez es muy amigo, sí, me hizo un homenaje, pero los demás, todos en Madrid. ¿Y esto? No lo sé. En fin. No lo sé. Pues hay que valorar. Un tupido velo. Hay que valorar lo que tenemos. Hombre, claro. Y hay que ponderarlo, y nosotros modestamente pues te ofrecemos este pequeño homenaje valenciano para un artista que triunfa en Madrid y en medio mundo. Sí. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, por haber venido a compartir con nosotros este éxito tuyo. No te vayas, que ahora déjame que voy hablando de artistas. Hay una artista muy especial que también hemos tenido en esta casa alguna vez, se llama Poli Ferman. Poli Ferman es una pianista uruguaya que actualmente preside la Academia del Tango de Valencia, que es correspondiente de la Academia del Tango de Buenos Aires. No hay muchas en el mundo. Está la de Buenos Aires y unas poquitas, digamos, sucursales, por decirlo en unos términos coloquiales, entre ellas la de Valencia. Y Poli sigue, a pesar de sus 80 y no sé cuántos años, que ella misma confiesa, actuando y tocando el piano y dirigiendo grupos de mujeres que tocan y cantan tango adaptado a los tiempos modernos. Y va a actuar este próximo sábado, el sábado día 11, en Torrent, en el Auditori, a las 7 de la tarde, con un espectáculo que se llama Glamour Tango, el tango en piel de mujer. Todos los que actúan son mujeres. Y yo, que he visto a Poli Ferman actuando, les recomiendo que no se lo pierdan. Si tienen oportunidad, este sábado, día 11, a las 7 de la tarde, en la Auditori, digámoslo bien, la Auditori de Torrent, Poli Ferman, y todas estas mujeres estupendas que cantan y tocan y bailan, cantan, bailan y tocan a ritmo de tango. ¿Dónde nos vamos? ¿Al Congreso de Ingeniería o a publicidad? Venga, pues vamos al Congreso de Ingeniería, que tenemos más novedades. Adelante. Bueno, y ahora vamos a hablar con la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Remedios Mazzolari. Gràcies per rebre'nos. A vosaltres. Qué importància és la tasca, no, d'estos congressos, com per exemple esta segona edició? Efectivament, així és. Bueno, nosaltres estem encantats de poder participar
i a més de poder-ho fer activament anunciant el nostre projecte de recuperació de patrimoni de la carretera històrica, la última gran obra civil que es va fer a finals del segle XIX, que és la Nacional 3, pues que uneix, no, la meseta castellana en les nostres comarques de l'interior, en concret en la comarca d'Utiel-Requena. Un ambiciós projecte que heu anunciat avui des de Diputació de València i que vol recuperar aquest patrimoni tan important en un moment per a la nostra societat. Efectivament. Jo sí que vull dir, no, que no es tracta de la recuperació d'una obra civil per un sentiment nostàlgic. És algo més que això, no? Hi ha una percepció social de lo que és el patrimoni cultural. És una carretera que es va quedar abandonada, es va quedar en desús i que precisament això ha fet que siga a dia d'avui la carretera històrica de tot l'estat espanyol que en millors condicions podem trobar. Per a nosaltres és important perquè creiem que anem a poder potenciar el turisme en la zona, un turisme que a dia d'avui ja s'està donant allí, a més està en perfecte estat de conservació i en funcionament el que era la venta de Contreras i que aquest turisme va vindre a revitalitzar l'economia d'aquestes comarques de l'interior de la província de València i al final estem d'alguna manera abordant també el problema del despoblament, perquè al final per a no patir el despoblament als nostres pobles el que tenim és que potenciar la seva economia local i creiem que és important no només per la recuperació d'aquest patrimoni d'obra civil, no només per la importància d'esta carretera, sinó també per el futur que podem donar-li a les nostres comarques de l'interior. En esta segona jornada s'està celebrant així a València i també caldria destacar aquests treballs també per part de la Diputació de recuperació per totes aquestes zones afectades per la dana. Sí, bé, com sempre dic, me'n vaig als números, perquè igual és el que més ens situa en la catàstrofe que varen patir el passat 29 d'octubre del 2024. La Diputació de València tenim baix la nostra responsabilitat la gestió de 1.800 quilòmetres a tota la província de València i d'aquests 1.800 quilòmetres de carreteres, 1.270 varen ser afectats en major o en menor medida. A més, de 29 estructures que són ponts o pontons. Nosaltres som responsables d'una xarxa de carreteres secundàries que estan molt pegades al territori i per tant són molt vulnerables. He de dir que vàrem invertir més de 84 milions d'euros en la recuperació dels danys que va afectar a la xarxa de carreteres de la Diputació de València i que a dia d'avui podem anunciar que està tot completament restituït, a excepció d'una carretera, que és la carretera que va de Xeste a Loriguilla, que està en ús, però que si agafes el cotxe i vols anar per ella, veuràs com durant 1 quilòmetre o 100 metres vas per dins del barranc del Pollo, perquè si algo va fer la dana va ser tan bèstia que va canviar per complet la morfologia de la nostra província i ahir precisament l'amplària del barranc del Pollo se va pràcticament triplicar. Aleshores hem de traure-la perquè la lògica diu que la carretera no pot anar per l'actual cauce del barranc del Pollo, hem de traure-la i aleshores hem tingut que fer tasques prèvies com és l'adquisició d'un nou sòl per a poder-li donar un nou traçat a la carretera, però que abans de l'estiu la tindrem acabada també. Això és molt important i per a finalitzar, que important són aquests congressos, sobretot per a remarcar aquesta tasca, aquests treballs de recuperació i de preservació. Sí, bé, jo crec que aquests congressos són importants per moltes raons. Primer, per ficar en valor
el que som com a societat, les coses grans que tots junts podem aconseguir, el reflexionar sobre aquestes infraestructures, no? Aquestes infraestructures, pues, per exemple, hidràuliques que cal fer a la nostra comunitat per evitar desgràcies com la que varen patir el 29 d'octubre del 24. I bueno, pues per poder créixer junts com a societat. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vosaltres continuen. Gràcies. A vosaltres. Bueno, déjenme ahora, ¿cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. Estamos en directo y son las, pues si no me pongo las gafas no sé lo sé decir, las 19:52. Y vamos a abrir la segunda mesa de debate que les proponíamos hoy, que es un poco más social, aunque de todas formas la actualidad sigue atropellándonos y las cosas políticas siguen sucediéndose sin solución de continuidad, tanto las declaraciones como las acciones de los agentes que están interviniendo en la principal crisis que tenemos ahora mismo en el mundo, que es la guerra de Irán, que afecta también a Libia y que afecta, como saben, al comercio mundial. Antes de nada, déjenme que les presente a José María Lozano, que es presidente del Consell Valencià de Cultura y arquitecto. Señor Lozano, muy buenas tardes. Lo soy, pero tengo que decir esa obviedad. No estoy aquí representando al Consell que tengo de honor. Como persona individual. Claro, no me puedo disociar, pero luego me protestan. Oye, que estabas ahí diciendo pues que cosas. No le protesten, que va a actuar como José María Lozano, no como presidente del Consell Valencià de Cultura. Así que para evitar que pase lo mismo con el siguiente, voy a decir que Amadeu Sánchez es politólogo. Señor Sánchez, molt bona vesprada. Bona vesprada. ¿Qué tal está vostè? Molt bé. Molt bé. I la segona vegada que isc en la televisió. ¿Perdó? Sí, és que me vareu treure en la Setmana Santa la setmana passada 1000 vegades. És de veres, sí. Estic molt content per això. Pues perfecte, pues encantat. I Carlos Primo, que és advocat. Senyor Primo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, pues encantat d'estar així, en tu, Vicent. Pues moltíssimes gràcies. Jo d'estar en tan grata companyia de tres persones tan interessants i tan raonadores com són vostès. La última es que contábamos antes a los televidentes, a ver, plan de paz, alto el fuego más bien, entre Irán y Estados Unidos, que afecta a Israel pero no al Líbano, o sí, según para unos, según para los otros. El caso es que como los iraníes interpretan que el Líbano también está en el acuerdo y han visto que Israel ha seguido bombardeando al Líbano, pues ellos han bombardeado a los países del Golfo. Total, que el alto el fuego ha durado nada, horas. Y están estrecho, ahí el estrecho sin desbloquear. Ya. Y entonces la última es que Estados Unidos ha dicho, no sé exactamente quién, si ha sido directamente Trump o alguno de sus portavoces, porque la noticia me viene como urgente y no he podido abrirla todavía, propone un plan nuevo, porque dice que como este que han firmado de madrugada se lo han cargado, pues ahora propone él un plan de 15 puntos tras, comillas, tirar a la basura, cerramos comillas, el anterior, e Irán efectivamente ha cerrado ya otra vez el estrecho de Hormuz. Con lo cual, esto pues tiene mala pinta, José María. Yo confieso, es que con esto no podemos andar con bobadas, yo creo, ¿no? Yo confieso que anoche, soy noctámbulo normalmente, pero esperé, calculando a las 2 de la mañana para ver la noticia y me fui relativamente tranquilo a la cama al leer lo que se dijo a esa hora, que se había suspendido ¿cómo le llama él? La aniquilación de una civilización persa, tal, y que se había suspendido y que los otros suspendían durante 15 días. Pero claro, ha durado, cuando me he levantado por la mañana, había cambiado. No sé, es un disparate, ¿no? Es que el primer plan, lo comentábamos antes, y siento, a los que llevan desde el principio viéndonos, siento reiterarme, pero comentábamos que el plan, según los iraníes al menos, contemplaba que Estados Unidos tenía que pagar la reparación de las infraestructuras dañadas, que les iban a dejar a los iraníes seguir enriqueciendo uranio y no sé qué otra cosa. Bueno. Y ellos, a cambio, abrían el estrecho de Hormuz y paraban también de tirar bombas. Bueno. Pero yo no sé si eso es un acuerdo
beneficioso para Estados Unidos. O sea, porque si los iraníes siguen enriqueciendo uranio, a ver, esto es lo que dicen los iraníes. Yo no tengo el tratado delante y no sé qué es verdad y qué es mentira, que es el gran problema de estos asuntos, que nunca sabes qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Yo si me permite, sí, antes de oír, claro, que seguro que es una opinión más formada, porque yo no la tengo, lo digo claramente, yo no puedo concebir que estas cosas estén pasando entre personas serias. No lo puedo concebir. O sea, que si el Líbano sí, que si el Líbano no, que si Netanyahu sí, que si... Tengo grandes amigos judíos absolutamente sensatos y absolutamente preocupados con la situación. No tengo tantos de otras características y trampistas tengo pocos o ninguno. Pero el desconcierto es lo que está... A ver, reinando, politólogo. ¿no? Amadeu. Bueno, a ver, la propuesta de paz partía de Pakistán, que es un aliado de Estados Unidos en la zona, ¿no? Como todo el mundo sabe. Entonces, por eso lo acepta Estados Unidos y Irán lo acepta porque, en cierta manera, también era una propuesta sólida, ¿no? El problema, una vez más, es que desde el inicio de la guerra, es curioso y puede ser incluso paradójico, pero realmente las decisiones, aunque parezca lo contrario, no las toma Estados Unidos y no las toma Trump, las toma Netanyahu y la ala más dura del sionismo, ¿no? De hecho, cada vez hay más reacción de la población israelí en contra de esta guerra porque están siendo muy perjudicados, ¿no? Con lo cual, que al final quien se ha cargado la tregua en pocas horas ha sido Israel de manera innecesaria bombardeando, porque claro, recordemos que cada vez que se bombardea el Líbano o cualquier otro país muere gente, que eso a veces ya ni se contempla, ¿no? Pero claro, entonces el problema es Netanyahu y la administración sionista, ¿no? Que al final van a conseguir, Netanyahu puede conseguir que Trump sea eliminado como presidente de Estados Unidos por una fracción conservadora de su partido. Me parece que no le van a dar los votos. No por el que el impeachment es muy complicado, pero que sí que es verdad que el mandato de Trump va a acabar mal para él en el interno. Señor Primo. Sí, hay muchísima incertidumbre y vamos a ver, este binomio, ¿no? De alguna manera de Israel-Estados Unidos, de alguna manera está teniendo una repercusión muy negativa a nivel mundial en todos los aspectos. Yo, de alguna manera, entiendo que se debe de forzar yo creo que entre estos dos países, pero sobre todo también ya un poco entre todo lo que es el entramado internacional, un poco que se llegue a la paz ya, porque al final todas las aristas que dependen o que están afectando este proceso bélico, evidentemente cada vez están teniendo mayor repercusión. De momento están habiendo en los países, por ejemplo, occidentales, planes de choque para de alguna manera tratar de paliar los efectos nocivos de la guerra, pero esto se acaba. Y más en este caso con economías que evidentemente pues no son economías bollantes como puede ser la española, donde estos planes de choque pues tienen que tener una duración, pero una duración que va a tener que ser muy determinada en el tiempo porque no se va a poder sostener. Entonces, claro, aquí yo creo que sí que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de alguna manera hay que combinar a todos los países. Yo creo que sobre todo el mundo desarrollado y el mundo occidental tienen que plantar cara a este binomio que de alguna manera está haciendo. Yo no quiero ser frívolo, pero decisiones. Claro, yo tengo que poner gasolina porque tengo el coche ya justito. Y no sé si ir mañana, ir pasado, porque hoy estaba bajando el petróleo y subiendo la bolsa. Pero ahora, después de estas noticias últimas, no sé lo que va a pasar en las próximas horas. Y así andamos. También vemos un poco la frivolidad de los que suben el precio y lo bajan en cuestión de horas. Ya, es un símbolo más. Pero sobre todo es la zozobra que se genera en torno a esto, ¿no? Que no sabemos y están adoptándose medidas, pero vuelvo a insistir, son medidas un poco a corto plazo, que pueden de alguna manera paliar los efectos nocivos de esta guerra, de este proceso bélico, pero con una duración muy determinada y muy concreta en el tiempo. Pero esto no se puede alargar. Bueno, el gobierno británico ayer estaba aprobando unas medidas similares a las españolas, porque al final es un poco... bastante análogas, pero claro, esto no se puede dilatar en el tiempo. Entonces aquí sí que hay que hacer, vuelvo a insistir, un ejercicio de responsabilidad y combinar en este caso, sobre todo, yo creo que los países occidentales a este binomio formado por Estados Unidos y Israel, a que de alguna manera pues cesen ya definitivamente lo que es Van a sacar el matasogras y se van a reír de los demás. Va a decir tururú. Sí, ¿no? Ya lo hacen. Bueno, aquí el problema, vamos a ver, aquí a mayor abundamiento, el problema ahora radica en que Irán, que han sufrido tantísimo proceso bélico y encima ahora son las víctimas, de alguna manera pues ya ha puesto de relieve el decir, la guerra se acabará cuando yo quiera que se acabe.
Y claro, al final se genera un escenario de mucha inquietud, de mucha zozobra, que de alguna manera, pues bueno, cada vez va a tener más incidencia en el resto del mundo, porque claro, al final esta decisión, para mí caprichosa, de este binomio, vuelvo a insistir, de Estados Unidos y Israel, de alguna manera lo que está es teniendo una afectación y cada vez más fuerte en el resto del mundo. Es que además hay que recordar que el plan de paz lo lanza Pakistán, pero tenía el apoyo de China, sí. y también parece ser que Rusia había... Que al final van a ser los beneficiados de toda esta movida. Bueno, al final, sí, pero al final con una economía globalizada yo creo que nos beneficiamos poco, ¿no? Es decir, al final un hundimiento de la bolsa y un aumento del precio del petróleo. Lo que pasa es que sí que es verdad que esta escalada bélica que empezó hace ya prácticamente un mes tiene una característica inédita en la historia occidental desde 1945, y es que Estados Unidos no tiene el apoyo de ningún gobierno europeo. Eso es verdad. Porque la guerra del Golfo y después lo que fue la guerra de Irak sí que tuvo el apoyo del gobierno de España en aquel momento y del gobierno británico en aquel momento, pero ahora no. Entonces, eso al final, en el marco de Estados Unidos, que es lo que yo quería decir, y también en el marco interno de Israel, va a provocar, esto no se va a poder prolongar mucho tiempo. Ciérreme usted este tema, señor Lozano, que tengo que ir a publicidad y luego nos metemos en los asuntos por los que yo les había convocado a ustedes, que son un poquito más sociales. Pues ya me gustaría complacerle y cerrar el tema. Yo he oído la palabra frivolidad, ¿no? Yo es que me pongo como loco, o sea, no son frívolos estas personas, son perversas. Y no son frívolas las respuestas. Usted cuando está pensando cuándo va a poner gasolina, oiga, está siendo usted muy sensato, porque le conviene ponerla más bien a mejor precio que a peor precio. Pero quiero decir que las reacciones de las personas normales, son sensatas. Lo que es disparatado es quién mueve los hilos. Señor, vamos a publicidad y seguimos para abordar ya asuntos más locales como el de la movilidad en Valencia y el de los extranjeros que están comprando viviendas a porrillo. He leído hoy un par de titulares al respecto, por si teníamos pocos problemas con la vivienda. Venga, déjeme que haga una última conexión con el Congreso de Ingeniería Civil y enseguida retomamos la tertulia. Bueno, pues este éxito de este segundo día, de esta segunda edición de este congreso, pues me gustaría hablar con una persona del comité organizador, Mónica Laura Alonso. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, como bien decía, una segunda edición, también segunda jornada, todo un éxito, y entiendo que también costará mucho poder organizarla. Ha sido bastante complejo, veis que tenemos cerca de 170 ponencias, comunicaciones, muchos ponentes, mucha gente interesada en presentar es un congreso internacional, experiencias de todos los lugares, y ha sido bastante complejo llegar a un hilo conductor e intentar formar estas jornadas, que tenemos varias salas a la vez, en sesiones coetáneas. Muy difícil, pero un gran reto, y lo hemos acogido con mucha ilusión aquí en la Comunidad Valenciana, en la demarcación de la Comunidad Valenciana, entendiendo que también era un revulsivo y que podíamos también tratar el tema de la reconstrucción trasladana y tratarlo de una forma que se pudiera visibilizar en todo el mundo. 170 ponencias, y entiendo que habrá diversidad de temáticas a tratar. Hay muchas temáticas. Hemos hablado, como no, de la rehabilitación, de la reconstrucción, de cómo podemos poner en valor nuestro patrimonio, pero también de esa reconstrucción, como hemos dicho, frente a catástrofes o eventos extremos, y, cómo no, de la reactivación, la educación y el turismo que puede conllevar la obra pública y su patrimonio. Eso también te iba a preguntar, porque la vinculación, ¿no?, que puede tener un congreso como este, vinculado al turismo, la importancia. Efectivamente, una de las últimas áreas que trataremos en la sede de Alicante, podremos ver cómo de distintas experiencias sirven también como un revulsivo y como una forma de reactivar el turismo local. Bueno,
Pues nada, simplemente darte la enhorabuena porque finalmente está saliendo todo sobre ruedas. Sí, está fluyendo. Pues nada, eso es muy importante. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estén viéndolo y siguiendo el congreso por streaming. Mañana continuará también aquí en Valencia, y finalizará en Alicante. En Alicante el viernes. Os esperamos. Venga, gracias. Os decía antes que la actualidad nos atropella. Novedades. La Audiencia de Valencia corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la Dana, José María Ángel, por la falsificación de su título. Es el titular que veo ahora mismo en Levante. Bueno, de esto no vamos a hablar porque no nos da tiempo tampoco a ver la letra pequeña, pero quede ahí como apunte de actualidad. Planteábamos el tema de la movilidad en Valencia. Acaban de anunciar también una nueva huelga de metro para la segunda quincena de abril. Algunos días, no todos, algunas horas, no todas, por si nos faltaba algo. Ahora en Fallas hemos visto que era dificilísimo moverse por Valencia, desde luego, entre las obras, las propias Fallas, los Casales, etcétera, etcétera. Pero en general, señor Lozano, no estamos bien ahora, ¿no? No, yo estoy aquí divinamente, sí, ahora mismo. En materia de movilidad, ya veo que usted también se mueve con cierta soltura. Yo me muevo con cierta soltura. Pero a la hora de transportarse por Valencia... No, el tema de la movilidad y de la movilidad urbana es un asunto que no es nuevo, pero y que no es fácil, pero que efectivamente... ¿Pero no tiene usted la sensación de que vamos a peor últimamente? Porque estamos viendo también atascos kilométricos en las entradas de Valencia. No, mire, no, tampoco. No, recordemos aquello, recordemos los atascos de Valencia, recordemos cuando no existían las infraestructuras que ahora hay. Lo que pasa es que ahora es mucho más complejo. Lo que es un disparate, y estamos ahí metidos, es el parque automovilístico que tenemos, que yo no lo sé, la estadística es 2 coches por persona o 2,5, más que mascotas. O sea, la solución más que hijos, vender coches, por supuesto. No, la solución, como siempre, es la de tener una conciencia de lo que es tu territorio, de lo que es tu medio ambiente, de lo que es tu comodidad, de lo que es tu confort, y no creer que es eso que te venden y que tienes que comprar. Y que estamos inmersos en esa sociedad de consumo y de falta de principios y de... Pero si no compramos coches, cierran la Ford Almusafes. No me lleve al huerto, no me lleve al huerto, que yo sí que iría con usted a un huerto tranquilamente, e iríamos caminando o en bicicleta o cogeríamos el cochecito, tal. Yo ya no tengo, por ejemplo. Bueno, a ver, es incomodísimo tener sí coche. Tiene, ¿o no? ¿O usted va en bicicleta o con babos? Yo vaig en metro y en autobús. En metro y en autobús. Por eso lo de la huelga no me ha hecho Bueno, total, ¿cómo están las cosas? Transporte colectivo. Hable sí, teóricamente del transporte colectivo. A ver, yo creo que tenemos un buen transporte colectivo, pero el problema es que la población ha crecido, se ha multiplicado. Entonces yo creo que tenemos el mismo transporte colectivo que teníamos hace 10, 15 años, con una población flotante turística que esta ciudad, por ejemplo, no teníamos previsto que iba a suceder. De hecho, cuando coges el autobús, eso me sucede a mí cuando voy a visitar a mi padre en el Cabañal, muchas veces no puedo subir porque son ríos de gente, de los cuales... El metro en las horas puntas, si yo lo cojo, sí. Madre mía, ya vamos a lo japonés, a gente que nos empuje desde fuera. Claro, pero lo del autobús es que el único aborigen soy yo muchas veces. No digo aborigen del Cabañal, digo de español, o sea, sí, que es como... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos probablemente pues mucho más dinero para tener un transporte colectivo y público mucho más potente, ¿no? Yo creo que ahora podríamos aprovechar esas negociaciones para mejorar la financiación, porque sobre todo redundaría mucho en nuestro transporte público y creo que sería fundamental. Por eso creo que también la gente tiene el coche, porque te tienes que desplazar a tu puesto de trabajo y muchas veces el transporte colectivo no te da, no te ayuda, ¿no? No te ayuda porque nos falta. Lo de la venta de coches, que es importante porque a veces surgen en los debates. Los países europeos occidentales, que son los que más han hecho por el transporte público y colectivo, no han dejado nunca de vender coches y tener marcas potentes como Volkswagen, a pesar de que en sus ciudades, cuando uno visita Alemania, por ejemplo, ve que tiene muy poco transporte privado y mucho transporte colectivo y mucho transporte público. Lo que sí que existe, y ahí creo que por donde iba José María, es que aquí ha habido una cultura de la propiedad del coche como una prolongación de tu propia casa. Bueno, el coche y la casa eran las dos claro, cosas que había que tener en propiedad. Pero recordemos que eso en la Dana hizo mucho daño. En la Dana los coches fueron una de las partes más negativas, precisamente. Muchas gracias. Yo quería apuntar sobre todo en relación con el tema de la movilidad. Yo creo que el núcleo radica en el modelo de ciudad. Tenemos un instrumento de planeamiento, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, lo estábamos comentando con José María, que es catedrático de arquitectura y de alguna manera lo fui. A micro cerrado, pero claro, estamos, y con Amadeo,
y estamos 40 años, que se dice pronto, pero han pasado muchos años, para tramitar, y todavía estamos en tramitación, de lo que es el instrumento que genera el modelo de ciudad, que es el Plan General. A partir de ahí, pues bueno, pues claro, vamos parcheando. Por ejemplo, pues las legislaturas del Botani, de alguna manera, pues dentro de lo que se podía hacer, pues se abogó, que yo creo con mayor acierto y con alguna imprecisión, por en este caso peatonalizar el centro de la ciudad. Pero, por ejemplo, pues yo echo de menos también, ya no solamente lo que es la tramitación, la revisión de ese planeamiento, que de alguna manera se debería de materializar ya la creación de ese nuevo modelo de ciudad actual, o sea, no podemos estar 40 años, esto ha cambiado mucho y cambia mucho y a mucha velocidad, todavía con un planeamiento de hace 40 años en el 2026, y sobre todo también yo creo que es importantísimo el concebir. Lo que pasa es que esto que voy a decir es importantísimo, pero lo comprenderéis que resulta muy azaroso la coordinación entre administraciones públicas, porque hace falta también un plan de lo que es el área metropolitana de Valencia. Estamos entrando ya en cuestiones de debate que darían para mucho. Pero claro, evidentemente estas dos cuestiones resultan nucleares para poder abordar con garantías mínimas esa movilidad de la cual tenemos que hablar. Y evidentemente, pues estos parches pues solucionan cosas, enquistan otras, porque surgen vicisitudes evidentemente de toda la tramitación de estos parches, pero claro, al final el modelo de ciudad todavía no lo tenemos claro. Y es lo que deberíamos de precisar y de establecer con presteza, con rapidez. Deme un minuto, porque claro, yo es que quería que José María... Es que hay que ver lo listos que son estos letrados urbanistas, porque dice con toda la mala idea, dice, claro, un plan en tramitación, y el que lo defiende te diría, es un plan vivo, caballero, pero tienes toda la razón, y has ido al grano hasta el punto de que, no sé si conocedor o no del asunto, de mi obsesión con la metrópoli, me has lanzado lo del área metropolitana y el modelo de ciudad. Voy a hablar de mi libro un minuto. Mire, urbanismo preventivo, arquitectura de anticipación y cultura del riesgo. Son los 3 puntos básicos de mi línea de investigación, que ahora no la llevo yo, la lleva el profesor Durán, que ese sí que está activo y joven. Pero ese es el contexto. Modelo de ciudad, sí, pero se lo decimos a nuestra alcaldesa, que por cierto yo la encuentro fantástica, y tiene su idea de modelo de ciudad, pero va más lejos, va en esa línea de inscribirlo en una cultura de riesgo. No nos podemos olvidar ya de eso. No, me sonrío porque, claro, su alcaldesa no es la misma que la del señor Sánchez, él tiene otra. Que vive en otro sitio. Claro, él tiene otra. Ya le gustaría tener la mía. Y muchos de nuestros televidentes que nos estarán viendo desde otros sitios. Bueno, pues yo tengo la de Valencia. Yo estoy hablando de María José Catalá. Muy bien. Bueno, ha quedado claro. No, ninguna. Ha quedado claro. A la que respeto, y además tenemos relación de amistad, pero discrepamos en muchísimas cosas. Claro, como no podría ser de otra manera. Eso no es malo. Creo que una decisión que cometió en este caso fue el Partido Popular en los años 90, que fue un error, fue acabar con el Consell Metropolità de l'Horta, y a partir de ahí no hemos tenido ninguna... con Joan Romero. Claro, no hemos tenido ninguna autoridad metropolitana, sí. Yo creo que es fundamental. Yo me fijo mucho en una ciudad como Londres, que son 12 millones de habitantes, el Gran Londres, y cómo además un alcalde muy interesante, Sadiq Khan, cómo todo lo que es el transporte es el pilar fundamental. El transporte y vivienda es el pilar fundamental para que los londinenses puedan viajar. Por cierto, la área metropolitana de Londres es 1000 veces más que todo lo que tenemos nosotros. Pero yo creo que sería muy importante aprovechar que tenemos una extensión geográfica menor para poder introducir elementos, sobre todo de coordinación del transporte y también, por tanto, los servicios y los equipamientos públicos esenciales. Yo creo que si no, al final, y sobre todo hacer frente a una novedad que tenemos desde hace una década, un poco menos, y es que vienen una afluencia de centenares de miles de personas. Evidentemente, que cogen nuestro transporte público y nos escuchan a los de aquí. Muchos de ellos compran pisos, ¿eh? Bueno, eso lo veremos ahora también. Nos quedan 3 minutos. Sí. Hablar de pisos, 3 minutos. Para todo. Yo me voy. No, hable usted de lo que quiera, pero hable ya. Como aquella que se fue antes de tiempo. Bueno, pues la verdad, en relación y un poco por cerrar el capítulo de la movilidad, echamos de menos esa revisión, echamos de menos sobre todo
ese plan de área metropolitana donde tiene que haber coordinación entre administraciones públicas, que es la gran asignatura pendiente, y no vamos a remover un tema escabrosísimo que el año pasado nos tocó sufrir, como es la DANA, y la la coordinación entre administraciones públicas brilla siempre, desgraciadamente, por su ausencia, y luego con un componente también pecuniario súper importante, que es el tema de la financiación. Para hacer un plan o crear, por ejemplo, un proyecto lanzadera, donde, por ejemplo, yo que soy de Silla, pues, aunque vivo en Pinedo, pero bueno, sea de Silla o de Pinedo, pero que pueda llegar yo a esas lanzaderas con relativa facilidad, donde esas lanzaderas de alguna manera tengan el transporte para poderme llevar con relativa presteza, en este caso a lo que es el centro Valencia, pues claro, evidentemente eso vale dinero, es un esfuerzo pecuniario hay que aprovechar muy los importante. 3.700 millones de euros nuevos. Claro, pero sobre todo también aquí es una cuestión que no puede quedarse en una asignatura pendiente solamente a nivel municipal, sino que tienen que implicarse todas las administraciones. Lo de la compra de vivienda, como no nos va a dar tiempo a hacer mucho debate, señor Lozano, con la máxima brevedad posible, ¿está pasando algo especial para que hoy 2 medios de comunicación publiquen que hay muchos extranjeros comprando? Ya sabíamos que pasaba, pero ¿está pasando más y por qué? Está pasando lo que no debería pasar, y es que una ciudad como Valencia no se ha dado cuenta todavía de que tiene que ofertar un tipo de vivienda que tiene que ver con el co-living y con todas estas cosas, que no es el que compite con la vivienda de los habitantes y que es el que es muy querido por los nómadas digitales, por los turistas de lujo y por los ricos, que en el fondo les da igual tener una casa en propiedad o tener la oportunidad de disfrutarla como si fuera suya. Por eso luego nos suben y las eso no cervezas. Existe aquí. No se ha dado cuenta Valencia, no se ha dado cuenta casi nadie. Vale, es una asignatura pendiente. Me dejo en el tintero lo del Guernica, porque claro, dice el Lendakari, el Guernica, que dice el Lendakari que sería una manera de llevar el Guernica a Bilbao, sería una manera de reparar al pueblo vasco. Y digo, no sé qué reparación tenemos que hacer los españoles al pueblo vasco. ¿Ni qué tiene que ver el trigo con los cereales? Es lo que ha dicho. Como no me da tiempo, que me están diciendo que 30 segundos. Bueno, a consecuencia de un aniversario, y de alguna manera combinaba en este caso al gobierno a una algo. Cesión de esa de arte a lo que era el Lendakari se refería al bombardeo franquista de ¿Pero qué tiene que ver? Guernica. Deduzco que será por eso. Será por eso. Señor, yo no he bombardeado nada y ustedes no, pero creo que se referían a eso. Señor Lozano, señor Sánchez, señor Primo, muchísimas gracias de verdad por sus estupendas opiniones sobre todo aquello que se les plantea, esté previsto. Pero que ni casi va al final ahí. Usted es el que tiene gracia, hombre. Nada, por favor. Señoras y señores televidentes, gracias a ustedes también por asistir a esta cuarta edición de Aquí el 8 y última. Así que queden ustedes con Dios.